Hoy nos metemos de lleno en un caso médico que parece de ciencia ficción, pero que es totalmente real, un trastorno hemorrágico sin ninguna causa aparente. Es un auténtico misterio que puso en jaque a los especialistas y que la verdad nos hace replantearnos todo lo que creemos saber sobre el cuerpo humano. A ver, la pregunta que está en el centro de todo esto es tan sencilla como desconcertante. No estamos hablando de un corte ni de un golpe, estamos hablando de sangrar, así, sin más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un cuerpo sangrar sin que haya ninguna herida? Esa es la pregunta que los médicos tenían sobre la mesa. El protagonista de esta historia es un chaval de 12 años. Y su problema es tan extraño como alarmante. Le sale sangre de diferentes partes del cuerpo sin ningún motivo, sin una sola lesión o herida que lo pueda explicar. Bueno, para intentar entender este enigma, lo mejor es irse al principio. Vamos a rebobinar y a ver cuáles fueron los primeros síntomas, cómo empezó a manifestarse todo esto. La cronología, como se ve aquí, es fundamental. Todo arranca a los 8 años, con algo que podría parecer más o menos normal, sangrados de nariz de vez en cuando. Pero 2 años más tarde, a los 10, la cosa se pone mucho más rara. Empieza a sangrarle el oído. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, llega después de una operación. Porque en vez de solucionar algo, fue como prender una mecha. El problema explotó y las hemorragias se extendieron por todo su cuerpo. Lógicamente, la primera idea de los médicos fue pensar en una causa local. Un especialista, un otorrino, creyó que el problema estaba ahí, en el oído, que sería una pequeña lesión. Pero nada. Probaron tratamientos y no funcionaron. El sangrado seguía y el misterio, pues, se hacía cada vez más grande. Y ahora vamos al momento que lo cambió todo. Una intervención que debería haber sido estándar, pero que tuvo unas consecuencias que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Para intentar atajar esa hemorragia en el oído que no paraba, los médicos decidieron operarle las amígdalas. Una amigdalectomía, vamos, una operación de lo más común. El resultado, sin embargo, fue todo lo contrario a lo esperado. El sangrado no solo no paró, sino que se volvió sistémico. Empezó a manifestarse por todo el cuerpo. Esta frase, sacada del informe del caso, lo resume de una forma brutal. La operación, que se suponía que iba a ser una solución, en realidad pareció activar una reacción en cadena por todo el organismo. Con el problema ya totalmente generalizado, la investigación se puso mucho más seria. Así que ahora vamos a ponernos en plan detectives y a examinar todas las pistas para intentar componer el retrato de esta enfermedad tan extraña. Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más alucinante. La variedad de sitios. No era una zona concreta, ¿qué va? Los episodios de sangrado le salían por los ojos, la frente, las manos, las uñas, incluso las rodillas. También por el antebrazo, los oídos y hasta llegó a tener vómitos con sangre. La imprevisibilidad era total. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que este chaval estaba pasando, hay que hablar de la frecuencia. No era algo puntual. El informe deja claro que en el último año no hubo ni un solo día sin un episodio de sangrado. Es difícil siquiera imaginar la carga física y emocional que algo así supone. El patrón de estos episodios también es desconcertante. Mientras sangraba, sentía debilidad, dolor y agotamiento. Y un dato clave, la ira parecía empeorar los síntomas. Pero después, y esto es muy curioso, el sangrado paraba solo. En cosa de 5 o 7 minutos se cortaba, sin dejar ni una sola marca. Lo único que quedaba era una sensación de debilidad extrema, como si llevara días sin comer. Y aquí es donde la historia da un giro que lo complica todo. Los médicos, como es normal, le hicieron todo tipo de pruebas, análisis de sangre, pruebas de coagulación, todo lo que se pueda imaginar. El resultado, una y otra vez, el mismo. Todo estaba completamente normal. Fisiológicamente, no había nada que explicara lo que estaba pasando. Al no encontrar respuestas en el cuerpo, la investigación se fue hacia la mente, y su perfil de comportamiento añade otra capa de complejidad. En casa lo describen como un chico obstinado, testarudo, con ataques de ira violentos. Pero en el colegio el panorama era el contrario, un estudiante inteligente que aprendía rápido y del que no había ni una queja. Eran como dos personas diferentes. Así que al final del análisis nos encontramos con un rompecabezas médico en toda regla. Un conjunto de síntomas y pistas que sencillamente no encajan en ningún diagnóstico conocido. Esta tabla resume perfectamente el enigma. Por un lado, unos síntomas físicos muy aparatosos, con sangrado por todas partes. Por otro, unas pruebas médicas que dicen que todo está perfecto. Luego, una recuperación espontánea y sin secuelas. Y para rematar, un comportamiento que es la noche y el día según esté en casa o en el colegio. Mires por donde lo mires, todo son contradicciones.
Y terminamos con esta pregunta, que es la que se queda flotando no solo en este caso, sino en muchos otros misterios médicos. Si la biología no da una explicación, si las pruebas dicen que todo está bien, ¿dónde hay que buscar las respuestas? ¿Quizás en la psicología? ¿O en una conexión entre la mente y el cuerpo que todavía no entendemos del todo? La respuesta de momento sigue en el aire.